Saludos y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con las ciencias naturales. En el encuentro anterior había quedado de trabajo independiente redactar un párrafo acerca de cómo contribuir al cuidado y no contaminación de la atmósfera. Para ello, facilitador, debes hacer énfasis en la redacción de los estudiantes. Coherencia, gramática, ortografía. Después de haber logrado un buen control de estas variables, debemos centrarnos en el contenido del párrafo. El desarrollo del párrafo debe estar centrado en la protección de la atmósfera. ¿Qué acciones debemos llevar a cabo para contribuir con esta acción? Bien, debemos, sobre todo, contribuir a la repoblación forestal. Recuerden que los árboles son el pulmón de la tierra. Cada árbol que tú siembres es un poco más de dioxígeno que contribuyes a aportar a la atmósfera. Debes tener en cuenta también la sanidad ambiental, con aquellos olores que molestan y contribuyen a un deterioro de la zona en que vives, me refiero a la atmósfera, deben ser eliminados y contribuir a que todos aquellos que no comprendan la importancia de este factor, ayudarlos a entender. Después de haber, facilitador, centrado tu atención en estos factores, estamos listos ya para pasar al tema de la clase de hoy. Unidad número 2, lección 2, la fuerza de gravedad terrestre, presión atmosférica. Bien, la clase de hoy tratará sobre la fuerza de gravedad terrestre y la presión atmosférica. Ustedes se preguntarán qué relación hay entre estas dos acciones. Pues bien, en el transcurso de la clase trataremos sobre este tema. A continuación, pasaremos a hablar sobre, mejor que todo, recordar sobre la ley de gravitación universal. Esta ley, como vimos, no excluía a ningún cuerpo del universo. Trataba sobre los cuerpos de dimensiones pequeñas, como son las moléculas, y los cuerpos de dimensiones enormes, como son las galaxias. Una pregunta puede surgir. Hemos visto de que la Tierra atrae a su satélite natural, la Luna. También hemos visto que el Sol atrae a todos los planetas y los mantiene en sus órbitas. La pregunta es, ¿cómo es posible que si un cuerpo de determinada masa ejerza atracción sobre otro cuerpo de determinada masa, estas dos fuerzas no se evidencien? Pues bien, evidentemente la respuesta está en que el valor de la masa de estos dos cuerpos es muy pequeño. ¿Qué quiero decir con esto? Debe ser
el valor de la masa suficientemente grande para que las acciones de la fuerza de gravedad sean notables para la presencia de la vista. Entonces, ¿qué quiero decir? Pasemos entonces a la próxima diapositiva que nos mostrará una acción en concreto. La Tierra ejerce una fuerza de atracción hacia su centro sobre todos los cuerpos cercanos a ella. Dicha fuerza es conocida como fuerza de gravedad terrestre o simplemente gravedad. Pues sí, la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos que se encuentran en su superficie se denomina fuerza de gravedad terrestre y no es una de las tantas manifestaciones de la gravitación universal. Les decía que el factor principal, o uno de los factores, que contribuye a que la acción sea evidente es la masa del cuerpo. En el caso de la Tierra, la masa es miles de veces superior a la de todos los cuerpos que se encuentran en su superficie, razón por la que esta fuerza opaca y domina entre todas las demás existentes. La fuerza de gravedad terrestre no tiene un mismo valor en todas las zonas de la Tierra. ¿A qué se debe esto? Pues bien, como estudiaron en geografía, la Tierra no tiene el mismo diámetro en toda su superficie. El radio de la Tierra, medido desde el centro hacia el ecuador, no es de la misma longitud que el radio de la Tierra medido desde el centro hacia los polos. Estamos hablando de la distancia. Si recordamos la ecuación de gravitación universal, mientras menor era la distancia, mayor era la fuerza de atracción. Por tanto, si la distancia es menor del centro de la Tierra a los polos, la fuerza de atracción será también menor del centro de la Tierra hacia todos los cuerpos que se encuentren en las zonas polares. Caso contrario de lo que ocurre en el ecuador, al ser mayor la distancia del centro de la Tierra al ecuador, todos los cuerpos experimentarán una fuerza superior en la zona del ecuador. Esto será concluido en la próxima diapositiva.
la fuerza de gravedad terrestre tiene un mayor valor en los polos que en el ecuador. Como se muestra en el esquema, la distancia del centro de la Tierra al ecuador es mayor que la distancia del centro de la Tierra a los polos. Les decía que esta es la razón por la cual la fuerza no tiene un mismo valor en una región que en otra. Veamos ahora otra de las características de la fuerza de gravedad. Según nos dice la pesita, la pesa, este cuerpo tiene una masa de 100 gramos. Llevamos a su posición de equilibrio la pesa, colocamos el otro cuerpo que deseamos medir, la masa, y según nos dice la pesa, este cuerpo tiene una masa de 20 gramos. ¿Para qué les digo los valores de las masas de los cuerpos? Pues bien, ustedes, siguiendo el sentido común, dirán que la fuerza de gravedad atrae con un mayor valor a este de mayor masa que a este de menor masa. Pues nada más equivocado que eso. La fuerza de gravedad atrae con un menor valor a este cuerpo de 100 gramos de masa que a este otro cuerpo de 20 gramos de masa. ¿Y cómo evidenciamos esto? Pues el físico italiano Galileo Galilei, dejando caer varios cuerpos desde la torre inclinada de Pisa, notó que todos los cuerpos llegan a la superficie de la Tierra con un mismo tiempo. Ustedes dirán, pero eso no es cierto. Algunos cuerpos caen con mayor velocidad, o disculpen, con una aceleración mayor que otros. O para decirlo en unas palabras más cercanas a ustedes, un cuerpo demora más tiempo que otro en llegar a la superficie de la Tierra. La razón de esto está en la fuerza de fricción del aire. Esta fuerza se opone a la caída del cuerpo y no deja que la gravedad actúe libremente sobre la caída del cuerpo. Pasemos a una lámina que nos mostrará un resumen sobre esto. La causa de que unos cuerpos caigan en menor tiempo que otros radica en la fuerza de fricción del aire, la cual se opone a la fuerza de gravedad. En la imagen pueden apreciar un experimento logrado en un laboratorio donde se deja caer al vacío dos cuerpos, uno una pluma y el otro una manzana. Como pueden notar, en los diferentes intervalos de tiempo, los cuerpos logran tener la misma distancia recorrida. Esto está dado en que en ese experimento no existía aire en la habitación.
Es decir, no había oposición del medio al desplazamiento de los cuerpos. Muchas son las manifestaciones de la acción de la gravedad terrestre sobre los cuerpos que en ella habitan. Ahora, la pregunta será, ¿solamente la gravedad actúa sobre los cuerpos sólidos de la Tierra? ¿No actuará también sobre aquellas sustancias líquidas y gaseosas? Evidentemente la respuesta ustedes la conocen. Sí actúa sobre esta. Pasemos ahora a una lámina. Tanto la hidrósfera como la atmósfera mantienen su posición debido a la acción de la gravedad terrestre. Nadie tiene duda de la acción de la gravedad terrestre sobre la capa de la atmósfera y sobre la hidrosfera. Evidencias tenemos de sobra. Si dejamos caer una gota de este líquido, enseguida su caída es hacia abajo. La evidente respuesta a este fenómeno está en la gravedad terrestre. Si no existiera la gravedad terrestre, este líquido no podría caer. Algo más difícil sería notar la presencia de la atmósfera, o disculpen, notar la acción de la gravedad terrestre sobre la atmósfera. Sabemos que la atmósfera está compuesta de gases. Los gases no son visibles, algunos de ellos, a simple vista. Por eso, a nivel de laboratorio, no podemos llevar a cabo ningún experimento que nos muestre la acción de la gravedad terrestre sobre la atmósfera. Simplemente podemos notar que mientras caminamos cerca de la superficie terrestre podemos respirar, lo cual nos pone de manifiesto que sobre nosotros, alrededor de todo lo que nos rodea,
estamos en presencia de una capa de gas, la cual no se desplaza ni se dispersa fuera de la Tierra. La acción, la gravedad terrestre. A continuación, pasemos a una lámina que nos resumirá esto. La capa atmosférica ejerce presión sobre todos los cuerpos de la superficie terrestre, acción que se conoce bajo el término de presión atmosférica. En la lámina anterior vimos que la gravedad terrestre actúa sobre la atmósfera y esta provoca una acción conocida por todos y es la presión atmosférica. Si aplicamos una fuerza a un cuerpo, este cuerpo se deforma. Esta deformación podemos traducirla a que sobre él se ejerce presión, es decir, una fuerza aplicada sobre determinada área se traduce a una presión sobre el cuerpo. Lo mismo ocurre con la atmósfera. La Tierra ejerce fuerza sobre todas las capas de la atmósfera que rodean la Tierra y éstas presionan sobre todos los cuerpos de la superficie. Manifestaciones de esta acción, les decía que son difíciles de encontrar. Nacimos y nos hemos llegado a un nivel de evolución bajo la acción de esta atmósfera. Nuestro organismo está totalmente acostumbrado a la acción de esta presión. Vamos a llevar a cabo ahora una serie de experimentos donde podemos notar a través de efectos que tiene la presión atmosférica su presencia. En la primera clase de nuestra asignatura vimos un experimento y dijimos que la explicación de este se realizará en el transcurso del curso. Bien, estamos ya en la clase que nos permitirá comprender de qué se trata el fenómeno. Veíamos que el ejemplo, o disculpen, lo que queríamos lograr era extraer la moneda del plato sin tener que mojarnos los dedos. Si lo hago ahora, está rodeada de líquido y logro y me mojo los dedos. Yo quisiera extraer la moneda sin mojarme los dedos. ¿Cómo logro mi acción? Poníamos el corcho con 3 cerillas encima de él. Íbamos a encender las cerillas . Después
colocábamos un vaso, se apagaba y vemos cómo el agua que anteriormente se encontraba en el plato penetra dentro del vaso. Primera acción que vemos, viola la ley de gravedad. ¿Por qué? Según la ley de gravedad, todos los cuerpos deben ser atraídos hacia la superficie de la Tierra. Y este líquido ha hecho lo contrario, ha ascendido desde la superficie de la Tierra. ¿Cuál es la razón? Pues todo radica en la acción de la presión atmosférica. La presión atmosférica está actuando sobre todo el líquido que se encontraba en el plato y, como vimos, actúa hacia abajo. Al encender las cerillas, colocar el vaso encima del corcho, el aire que se encuentra dentro del vaso se calienta, se dilata, por lo que aumenta la presión. Al aumentar la presión, desplaza el aire fuera del vaso. Pero todo esto ocurre cuando el vaso y el aire dentro de él está caliente. Al enfriarse, el aire vuelve a enrarecerse. Se desplaza todo el líquido que está rodeando el vaso para ocupar la posición que antes ocupaba el gas que fue desplazado. ¿Cuál es la acción que permite que el líquido entre? Repito, la presión atmosférica. El líquido tiende a ocupar la posición y el lugar que antes ocupaba el gas que había sido desplazado por la alta temperatura que había dentro del vaso. Este experimento pone de manifiesto la acción de la presión atmosférica. Otro experimento que pone de manifiesto la acción de la presión atmosférica es el siguiente. Si colocamos este papel encima del vaso, lo viramos, debe ocurrir que el papel caiga producto de la acción de la gravedad. 2, atrás del papel debe de caer el líquido contenido en el vaso. Veamos cómo ocurre. El ejemplo pone de manifiesto que ni el papel ni el líquido caen hacia la superficie. ¿Cuál es la acción que pone de manifiesto este ejemplo? Pues la presión atmosférica actúa sobre el papel desde abajo. Disculpen, pasemos un momento otra vez al ejemplo para poder explicarlo mejor. Al virar el vaso, en la zona de encima del líquido se crea un vacío, es decir, hay menor cantidad de aire en la zona de encima del líquido que en la que hay debajo del papel. Por tanto, si la cantidad de aire en esta zona es menor que aquí, la presión que ejerce esta zona sobre el líquido es menor que la presión que ejerce la atmósfera sobre el papel. Este experimento pone de manifiesto que la presión atmosférica actúa en todas direcciones. Esto fue puesto de manifiesto a través de ejemplos por Blaise Pascal. La presión atmosférica actúa en todas las direcciones, sin ningún tipo de preferencia. Estamos ya en condiciones de pasar a un video que nos mostrará otra característica de la presión atmosférica. La Tierra es uno de los planetas más pequeños, pero el más especial. Y esto se debe a su atmósfera. Otros planetas como Júpiter y Marte tienen atmósfera, pero distinta a la de la Tierra. Gracias a la atmósfera hay vida en la Tierra. Esto es algo único en el sistema solar. Pero, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera forma una capa de gases alrededor de la Tierra, más ancha en el ecuador que en los polos.
A unos 12 kilómetros por sobre el nivel del mar, comienza a hacerse más delgada hasta llegar a desaparecer luego de varios cientos de kilómetros. Pablo sentirá sus efectos. Gran parte del aire está en las capas inferiores de la atmósfera. Esta se llama troposfera. Cuanto más alto esté a nivel del mar, Pablo sentirá que su respiración se dificulta cada vez más. No solo porque está cansado, sino porque el aire es cada vez más escaso. En el material notaron dos aspectos. Una, la atmósfera no tiene el mismo grosor en las regiones ecuatoriales que en las regiones polares. La razón la tratamos en el comienzo de la clase. Ahora nos centraremos en el segundo aspecto de mayor importancia en el material. Vimos que el ciclista sentía una escasez de oxígeno o de gases para respirar a medida que iba ascendiendo la loma de su carrera. ¿Qué razón hay para esto? Pues bien, a medida que se aumenta la distancia desde la superficie de la Tierra hacia arriba, o desde el nivel del mar hacia arriba, disminuye la concentración de gases por la razón de que la distancia al centro de la Tierra también aumenta. Si aumenta la distancia, según la ley de gravitación universal, la fuerza de atracción de un cuerpo sobre otro disminuye. Mientras mayor sea la altura que logremos alcanzar desde el nivel del mar, menor será la fuerza de gravedad sobre el cuerpo. Y estamos hablando ahora de la atmósfera. Los gases que se encuentran en las capas superiores de la atmósfera tienen la acción más pequeña de la fuerza de gravedad respecto a los otros gases, por lo que la concentración de estos gases a niveles superiores de los del nivel del mar disminuye. Esta razón tiene consecuencias importantes para la salud humana. Hay una enfermedad relacionada con esta diferencia de presión y está en que nuestro organismo está acostumbrado a la presión que existe sobre el nivel del mar y no a la presión que existe a alturas superiores. Esto se refleja principalmente en nuestros oídos, entre el oído medio y el tímpano, una región que se basa para su funcionamiento en las diferencias de presión del interior del oído y la presión atmosférica. Al ser el valor de la presión atmosférica diferente al que él ha estado acostumbrado toda su vida, su oído trabaja con dificultad y experimenta dolores intensos. Pasemos ahora a una lámina que nos mostrará en resumen. La presión atmosférica disminuye en la medida en que se incrementa la altura sobre el nivel del mar. Disminuye desde un valor de 100 pascal al nivel del mar hasta un valor de 2,35 pascal a unos 10.700 metros sobre el nivel del mar. En la imagen estamos apreciando el monte Everest.
zona de mayor altitud sobre la superficie de la Tierra. La disminución de la presión a medida que se incrementa la altura tiene efectos también sobre la temperatura de ebullición de los líquidos. Esto se pone de manifiesto sobre todo en las excursiones de los alpinistas. Para lograr cocinar los alimentos a alturas superiores de los 10.000 metros, logran las temperaturas mucho más bajas. Esto está dado en que la temperatura de ebullición, es decir, la temperatura a la que el agua o algún líquido empieza a hervir, disminuye, por lo que el tiempo de cocción de los alimentos debe de aumentar. Otra de las implicaciones de la disminución de la presión a medida que aumenta la altura se experimenta en los vuelos aéreos. Los aviones vuelan generalmente en la zona de la troposfera, zona que está a una elevada altura sobre el nivel del mar. Los pasajeros no acostumbrados a estas alturas experimentan sensaciones de dolor en el oído. A continuación, hablaremos de un instrumento que nos permitirá y permite a la ciencia obtener valores de medición de presión atmosférica. Me refiero al barómetro. En este caso, en este lugar, desde donde estamos, la presión atmosférica es de un valor de 104 pascal. Les decía que el valor se da en pascal en honor al físico Blaise Pascal, primer físico en dar estudios trascendentales sobre la presión atmosférica y de líquidos y gases en general. Dentro del instrumento se encuentran dos escalas. La más externa está dada en pascal, la más interna está dada en milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio fue la primera unidad de medida para el establecimiento de la presión atmosférica. Esto está dado en una razón muy sencilla. Si vertemos un líquido dentro de un tubo cerrado en uno de sus vértices, lo viramos y lo introducimos dentro de otro recipiente, notamos que la altura del líquido sobrepasa la altura del líquido donde se virtió. Esto está dado en la acción de la presión atmosférica sobre la superficie del líquido, que impide que el líquido contenido dentro del tubo de cristal se desplace y ocupe el volumen de la vasija. Esta razón permitió a los primeros investigadores establecer los valores de presión atmosférica a diferentes alturas. Como hablamos, mientras más alto se encuentre una persona sobre el nivel del mar, menor será su presión. Al disminuir la presión sobre la superficie del líquido contenido en la vasija, también disminuye, por un problema de fuerza, la altura del líquido en el recipiente de cristal. Menor presión sobre la superficie del líquido, menor altura sobre el recipiente de cristal. Si aumenta la presión de este líquido, imaginemos que tenemos un émbolo capaz de introducirse en este vidrio y presionar sobre toda la superficie del fluido que está contenido en la vasija. ¿Qué debe ocurrir con la altura
de este líquido, pues por supuesto al aumentar la presión debe aumentar también la altura. Esto permitió establecer un valor y una escala de medida para medir la presión atmosférica. Les hablaba de milímetros de mercurio. La altura se da, la distancia en este caso, es una magnitud que se expresa en valores de centímetros, milímetros. Se utilizan milímetros debido a la variación muy pequeña de la altura del líquido en el cristal. Se utilizó el mercurio en vez de agua debido a que la densidad del mercurio es 7 veces superior a la densidad del agua, lo que establece una presión y una tensión superficial mucho mayor, lo que da una mayor exactitud en la medición de la presión atmosférica. A continuación, pasemos a una lámina. Como pueden apreciar, la lámina se trata sobre el trabajo independiente. Este se basa en indagar acerca de cuáles son los gases que componen la atmósfera. Hemos llegado al final de nuestra lección. Espero que apliquen sus conocimientos a su vida diaria. Hasta un próximo encuentro con las ciencias naturales.